Le confesé a Carlitos que algo explotó dentro de mí pensando en ustedes, que nunca he visto su rostro, pero explotó algo interno. Y no quiero crear falsas expectativas, pero hoy vamos a nacer en nuestro interior en el sentido de lo que es un sistema de gobierno en iglesia, sin que tengamos que hacer cosas que por el carisma se digan que somos. Nosotros no somos proféticos porque hay 6 muchachas danzando aquí adelante, porque agitamos mantos. Eso sirve en algún tiempo. Nosotros los panderos no sabemos ni dónde están, no quedó ni un manto, porque así como se pusieron a hacerlo, el día que el Señor les diga que ya no lo hagan, sean obedientes. ¿Me lo prometen? ¿No? Quiero por favor que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo escribió 4 cartas en realidad, no fueron solamente 2. Escribió 4, escribió una carta que no pudo clasificar en el canon, una carta severa, después de la primera visita que Pablo hizo a Corinto. Recuerden que en Corinto se dieron los casos más complicados de inmoralidad. Hubo un caso de incesto terrible en Corinto. La iglesia perdió el sentido de integridad y de testimonio hacia la comunidad. Corinto era un puerto, una metrópoli muy importante, y para Pablo era menester que en Corinto viniera, voy a decir una palabra clave, la palabra estabilidad. Me decía Carlos, si hubiese algo en lo cual nosotros debemos trabajar con la iglesia en el siglo XXI, es por la estabilidad. Usted puede tirar 40 días de ayuno y jornadas de oración, pero si no somos una generación estable, nunca vamos a estar listos para lo que viene para la iglesia. La iglesia se ha vuelto un campo demasiado vulnerable, y lo vamos a ver. Carta del año 56 después de Cristo. Pablo ha encontrado algunas falencias en el liderazgo y ha tenido que escribir junto con Timoteo algunas cosas, porque vinieron reportes de parte de Cleofas, y también Tito le ha dicho a Pablo que la situación en Corinto es preocupante. Así que yo no voy a pecar de decir que Tegucigalpa es Corinto, pero estoy queriendo decir que las situaciones de inestabilidad en Corinto se están pareciendo mucho a la inestabilidad de la iglesia ahora. En Tegu, en San Pedro, donde sea, donde usted quiera que vaya, encontramos demasiada inestabilidad. Tenemos mucha gente inestable como producto de la pésima práctica de la predicación del evangelio. Voy a trabajar la confianza, porque es precisamente lo que se había perdido en Corinto. Imagínense ustedes que Pablo, con sacrificio, donde ha dejado lo mejor del cuero, ya se está dudando de su ministerio apostólico. Cuando usted quiere detener la influencia o quiere detener un sistema de gobierno establecido por Dios, solo desacredite al mensajero. Solo con eso. Entonces hay ciudades que desacreditan los apóstoles, y hay apóstoles que no necesitan desacreditación porque ellos solo se desacreditan. Pero desacredite al mensajero y el mensaje no va a servir. ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces, uno de los trabajos sutiles que suceden en ciudades grandes y en pequeñas es que se desacredita el mensaje. Entonces en Corinto ya se dudaba si Pablo verdaderamente era un apóstol de Jesucristo o era un hombre que estaba predicando el libertinaje. Ya se dudaba mucho de él. Por eso él escribe 4 cartas. Él escribe 4 cartas a los corintios, pero la segunda, que es la primera, fue la que se publicó, y la cuarta, que es la segunda, que se publicó. Pablo siempre tenía mucho que decir, mucho que escribir. Entonces yo quiero que nosotros entremos en este sentido, y quise ser profundamente educado con los que organizaron este congreso, y de hecho, con todo respeto, le hice saber a Carlitos que nosotros hemos sido enseñados que ya la palabra influencia o influenciar ya es un disimulo de la iglesia. La palabra está muy disimulada. Uno puede influenciar a alguien, pero con influenciar usted no logra nada. Influenciar nunca termina en implementar. Gobernar sí.
Entonces vamos a trabajar en implementar lo que se oye, porque es una de las vulnerabilidades de la iglesia. La iglesia oye mucho, pero implementa poco. Dígale a su vecino, implementamos poco. Por eso tenemos hogares inestables, matrimonios inestables, sociedad inestable. En el trabajo somos inestables. Eso produce mucha inestabilidad. Pero hoy vamos a trabajar en la estabilidad. Los que conducen un vehículo saben lo importante que es eso. No se puede ir rápido cuando hay inestabilidad. Necesitamos acelerar bajo un parámetro de estabilidad. Entonces, una iglesia que tiene un carácter apostólico para establecer gobierno y practicar la avanzada y la progresión del reino de Dios, necesita estabilidad. De acuerdo. Aquí dicen amén cuando algo están de acuerdo. ¿Sí? Están de acuerdo. Vamos a leer la cuarta carta, segunda en la Biblia. Algunos ya me están viendo mal. Investiguen. Vamos a leer la cuarta carta de Pablo a los Corintios, pero la segunda en la Biblia. Ya les dije, ¿verdad? Bueno. Pablo hace una salutación. Me gusta Pablo. Pablo se hizo griego para alcanzar los griegos. No olvide que Corinto quedaba en la jurisdicción griega. Pablo no tuvo... Bueno, decir el éxito de Pablo es muy peligroso, porque nosotros hoy el éxito para Pablo tener éxito era soportar 39 azotes más uno. Para nosotros tener éxito es creer que nos sigue una gran multitud por Facebook. Esa es una situación tan complicada. Creemos que entre más seguidores tenemos en una plataforma cibernética es que estamos teniendo éxito. Ya vamos a comprender bien, Pablo está queriendo esculpir. Yo le puedo decir cosas profundamente contrarias a la aspiración que traen acá. Porque uno siempre trae esa malicia humana de querer tener el éxito en la manera como lo pensamos. Éxito en el ministerio. Eso tenemos que revisarlo bien. ¿Qué representa para Dios que un ministerio tenga éxito? Pablo saluda a la iglesia de Corinto bajo una... Me gusta porque habla en una forma educada. Pablo usa el acento de la sinagoga y Pablo usa los términos de la liturgia judía como una llave. ¿Saben cómo? Como si viniera a Tegucigalpa y Pablo dijera, Dios les bendiga, hermano, y todos ustedes dicen, amén, así. Él usa una verborrea, usa un lenguaje muy litúrgico, muy parecido a lo que los judíos hacían, porque había cultura de sinagoga en Corinto, aunque ya en Tesalónica ya se había sacudido los pies para jurar que nunca volvería a una de ellas, porque donde peor le fue a Pablo fue en la sinagoga, donde se suponía que estaba la gente alumbrada, los que supuestamente eran la clase sacerdotal. Pero Pablo había recibido una estructura ya como ministro competente en el nuevo pacto, y Pablo dejó de ser competente en la liturgia judía. Se sacudió los pies y nunca más volvió. Y empezó a predicar el evangelio en las calles, en los pasillos, en el pretorio. Cuando estuvo preso, le asignaban soldados y cada tipo que iba amarrado con Pablo se iba sabiendo cuál era su causa. Por eso él decía, mis cárceles han abundado en el crecimiento del evangelio. Todo el pretorio lo sabe. Toda la agenda, el rol de los guardias, ya todos estaban debidamente conectados al propósito que Pablo les había comunicado en la cárcel. Pablo fue tan eficiente que pudo alcanzar lo que otro no lo hacía libre. Él lo hizo siendo preso. Yo, Pablo, elegido, estoy en el capítulo 1, verso 1 de la segunda carta.
Pablo dice que fue elegido por voluntad de Dios para ser un apóstol de Jesucristo. Y dice, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo, y va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Ya Pablo está usando la terminología de la sinagoga, la liturgia, para poder penetrar y comenzar a ganar confianza. Porque uno de los problemas que la iglesia del siglo XXI tiene es falta de confianza en el empoderamiento que Dios le está dando a la iglesia como administradores del nuevo pacto. Estamos con miedo. Y necesitamos aseverar esto. Yo tengo que discutir todas las semanas con algún ministro para hacerle entender que no podemos retroceder. Pero insistimos en manipular las formas y las figuras y las sombras, y estamos con miedo de penetrar a lo que Dios nos ha llamado. Pablo, recuerden, se mueve en un ámbito donde los dioses del Olimpo ya tenían siglos de estar establecidos en la conducta de la gente. Los griegos eran politeístas. Su cultura está quebrada económicamente en el presente. Sus dioses no han funcionado. Corinto, Troas, todas estas ciudades importantes de Grecia están en la peor quiebra económica, están en la bancarrota en este siglo. Su filosofía, sus doctrinas no les han servido para persistir como nación. Viven de las dádivas de la Comunidad Económica Europea. Entonces se supone que el contraste es que la iglesia siga victoriosa y que a nosotros no nos detenga nada, ni la devaluación. Pablo va a comenzar esta doxología en el verso 3, que son las acciones de gracia que un sacerdote daba, y comienza a dar gracias a Dios, a pesar de todo lo que está pasando en Corinto, que nada es bueno. Verso 3, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es posible que usted tenga todavía Reina de Valera y hayan algunos términos, pero le quiero animar que saquemos todo el prejuicio, nos equipemos con versiones un poco más populares, que tengamos la capacidad de diagnóstico. Hermanos, por el amor de Dios, comencemos a comprender que sí es importante que indaguemos, que todos nosotros, a nivel de ser doctores en la palabra, sin tener que ir de repente a un seminario teológico, sino bajo el sentido de responsabilidad, penetremos a lo profundo todo lo que Dios está tratando de hablar. Entonces yo escribí un título para mí: es el progreso de una iglesia apostólica en gobierno. ¿Cómo progresa una iglesia? ¿Cómo progresa una iglesia que tiene un carácter apostólico en su labor de gobierno? Porque recuerden que a nosotros se nos ha otorgado un reino. Amén. Es un reino. Aquel cuadro del redil y las ovejas y el pastor, todo esto nosotros tenemos que tomar la decisión de abandonarlo y pasar a las esferas del reino de Dios y su justicia. ¿De acuerdo? Porque Él nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Eso ya no berrean. ¿Aló? Ellos ya no lloran con la primera. Ya son reyes. Son sacerdotes establecidos con un carácter inofendible, que se han levantado como pilares del templo de Dios. En la auditoría de Apocalipsis dice: y te haré columna de mi templo y escribiré mi nombre allí y no saldrás jamás. Porque acababa de pasar un terremoto que había destruido 17 ciudades, y esa ciudad en sus columnas quedó intocable, y dijo: te haré como una columna estable, persistente ante cualquier sismo. Nosotros no podemos seguir con una estructura gelatinosa, temblándole a toda falsa doctrina, sino dedicando el tiempo a profundizar acerca del conocimiento de Cristo en nosotros, como esperanza de gloria.
A Pablo no se le olvida que se le ha dado un misterio que estuvo oculto por muchas generaciones. Y Pablo moría por esto. Pablo daba la vida por esto. Este era un misterio escondido por siglos, pero se le había dado a él administrar. Y dice, revísenlo, ¿qué tanto yo sé de este misterio? Que ustedes, los gentiles, son coherederos también. Y estas realidades las hemos descuidado. Porque por lo menos allá en la ciudad donde nosotros vivimos, allá anda la gente buscando si el apellido termina en Z para sentirse semita y luego creer que tiene las herencias judías. O sea, nos están pasando el privilegio y nosotros estamos retrocediendo y queremos hacernos judíos. Y son ellos los que tienen que venir a esta gracia. No somos nosotros los que tenemos que ir. Así que si a usted le gusta orar por los judíos, ore para que ellos vengan al conocimiento de Cristo, no para que usted vaya. ¿Aló? Lo miro un poco serio. Bueno, diga, ellos tienen que venir, no nosotros ir ahí. Toda la alabanza sea para Dios, dice Pablo. Verso 3, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿De qué les voy a hablar? Del consuelo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Todo. ¿Gobierna? Sí. ¿Quién nos predica de esto? Nadie. Porque no agita bandera, no inspira soplar chofar. Esto no emociona el alma, pero sí la convierte. Pablo es tan extraordinario que en 5 versículos logra mencionar 10 veces la palabra paraclesis y sus derivados. Pero Pablo nos está recomendando recibir el consuelo de Dios después de que ha tenido tanto padecimiento desde afuera. ¿Cómo han padecido los hermanos en Tegucigalpa? No, él está en la cancha, él está saliendo de los peores padecimientos. Si usted quiere ver el currículum vitae de Pablo, lea la segunda carta, cuarta carta. Lea la segunda carta a los Corintios y usted va a ver todo lo que Pablo tuvo que apuntar por la causa de Cristo. Desde ese padecimiento Pablo dice, debemos consolar a los hermanos. Pero parece que la tarea, yo le decía, no le van a decir a nadie, pero venimos del mall. Y le digo a mi esposa, ¿cómo la gente se preocupa por las apariencias? Vayan al mall, usted no mira un desgraciado en el mall. Todos andan bonitos, bien vestidos y con ropa buena. ¿Cómo camina la gente? Pero la gente camina bonita, bien vestida, bien presentable, y no apenas comienza el frío y se pone, y aparece que en Manhattan que anda la gente, porque la gente está ocupada de lo aparente. Y le tengo una mala noticia, la iglesia también está muy ocupada en eso. ¿Qué van a decir los hermanos? Que Dios no está conmigo, yo estoy fregado, pero algo hay que hacer para que no se note mucho. Porque nosotros escondemos el padecimiento, no cosechamos el consuelo de él. Y lo mejor del fruto lo botamos por las apariencias. Esto no tiene quizás para usted ninguna importancia, para mí tiene toda la importancia. O nos volvemos gente estable o nos quedamos pajareando en la vida. Pues tenemos que volvernos estables. ¿De dónde vamos a consolar a las personas en la calle que no tienen la esperanza que nosotros albergamos? Bueno, del padecimiento que nosotros hemos pasado, que ha madurado en consolación. 2 palabras que en 5 versículos ya se han hecho gemelas. ¿De dónde consolamos al mundo nosotros? ¿De dónde consolamos al amigo? ¿De dónde consolamos? ¿De dónde guiamos desde la quiebra a la gente? De nuestra propia experiencia. Pero nos da miedo pensar de que la gente va a creer que si no estamos prosperados, ¿cómo es? Victoriosos, ¿cómo es? Esta cosa que dicen de 3 palabras. Violento. ¿Cómo? Bendecidos, prosperados y en victoria, y todo eso es aparente. No es tan cierto eso. Eso se deja para los cultos, porque si hay algo que nos enseñó la religión es hacer cultos y buenos.
Somos buenos para hacer culto. Pero allá en la calle, en el barrio, en la casa, en el trabajo, no somos tan buenos. Hasta ahora usted pensará, ¿y este a qué vino a desbaratar las ideas? No sé, pero tenemos que tomar una seria determinación. Dios no nos llamó a ser expertos en cultos. Correcto, así es. Uno puede tener lindas celebraciones, se vale, pero no es a lo que Dios nos llama. Es correcto. No podemos ser inestables afuera. Correcto. Así es. Por eso el varón de Dolores se portó como un caballero en la cruz cuando dijo: lo he consumado todo, terminé mi obra. Por eso es impresionante que Pablo dice: la consolación no procede de otro lugar, sino de nuestra misma realidad y experiencia. Pablo no es un superapóstol que está 3 gradas arriba del escenario para vivir distinto a lo que están pasando los corintios. Él está embragado en las mismas circunstancias de dolor, en las mismas situaciones de limitación, y no tenemos por qué sentir vergüenza de esto. Debemos salir de las entrañables realidades de algo que se llama iglesia. No podemos nosotros pretender andar en un buen carro cuando todavía tenemos hermanos con los zapatos rotos en la iglesia. Y no estoy hablando de socialismo barato, estoy hablando de un sistema de ser cuerpo. Y desde ahí tener la capacidad de consolar hacia afuera, no en una consolación que magulla el alma y la soba y le pone por encima. Pablo no está hablando de una consolación que cura heridas, no está hablando de un retiro de sanidad interior. Pablo está hablando de cosas que lo pudieron llevar hasta la muerte, porque aquí va a decir: casi arriesgamos la vida. Pablo no está hablando de las heridas de la hermana Juanita, no está hablando de eso. De que se le hizo un retiro y se le puso allí sanidad interior, liberación. Yo perdono. Y a los 3 meses hay que hacerle otro. Sí, porque ya tiene más. Esas cosas no le paran. Verso 5, léalo por favor. Pablo dice: pues mientras más sufrimos, más capacidad tenemos para consolar. Aquí no estamos para hacerle un altar al sufrimiento, pero no estamos para disimularlo. En el evangelio se sufre, señores. Así que de usted le dijeron que aquí va a parar de sufrir, le mintieron. Sí, porque hay una fuerte tendencia al pare de sufrir. En la televisión está todos los santos días. Al pare de sufrir. Pablo dice: metámosle al sufrimiento. Porque entre más sufrimos, más capacidad de estabilidad tenemos para consolar. La consolación no se improvisa. La consolación se cosecha en la palabra gemela que se llama padecimiento. Pero alguien nos dijo que nos iban a sobrar cuentas en el banco, que nos iban a mandar cuentas en dólares de no sé dónde, que nos iban a dar las llaves de una casa y un carro, y a mí nunca me dieron llaves. Nada de eso. ¿Está leyendo el verso 5? Esta es la 4ª carta de Pablo, segunda en la Biblia. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará. ¿Por qué no pedimos esta abundancia? La hermanita que estaba dirigiendo me encantó, que habló sobre este tema de tener llenura. Pero nosotros a veces procuramos una llenura de satisfacción, de bienestar y placer. Pablo dice: satúranos de padecimiento para tener capacidad de consolar a todos. Esta es una oración apostólica. Y todo dice que nosotros tenemos un bajísimo umbral de padecimiento. No sabemos padecer. Muy poco sufrimos, porque corremos todos a la zona de comodidad, y la iglesia está ahí también, en este
tremendo mercado, Sí. un mercado. Ajá, cierto, Pare de sufrir. cierto. Año 56. Pablo es decapitado al año 57. Le cortaron la cabeza. No soportaban su mentalidad. Sí, ¿Y su cabeza? ¿Y la mía? ajá. Bien peinada, ¿verdad? Bien aceitada. ¿Quieren que leamos a continuación? Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo. Es para la paraclesis. Esta expresión que Pablo se deriva también de ahí, de esa palabra paramutia, que es la esencia del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo somos guiados a toda verdad? Siendo consolados. ¿Y cómo somos consolados? Cuando salimos del padecimiento. ¿Y cómo consolamos a los demás? Cuando somos expertos en padecer, para consolar a los demás. Hay cosas que es complicada para mí, es ir a los velorios. ¿Qué cuesta decirle al doliente palabras? Es duro esto. ¿Cómo cuánto lo siento? Lo acompaño en su pesar. Pero esa es la noche de la vela. Ya 10 días ya pasa el asunto. Y es lo más cercano que he visto yo, de que nosotros le damos consuelo cuando alguien ha perdido un ser amado. Pero no sé por qué hemos rehusado nuestro espíritu a la paraclesis que el Espíritu Santo da. Hermanos queridos, no podemos estar siendo perfectamente consolados por el Espíritu si no lo implementamos hacia la gente que nos rodea. Verso 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros tenemos. Aquí va Pablo, y Pablo dice: este vaivén de acciones, de tener padecimiento y poseer consolación, van a producir una plena confianza de que al participar de vuestros y nuestros sufrimientos, también tendrán parte en la consolación. Este no es un tema tan interesante, es un tema que da sueño, pero Pablo está llamándonos a comprender que la confianza se estabiliza en nosotros cuando entendemos el propósito del padecimiento, porque el padecimiento produce una capacidad de consolar. Si no somos expertos en padecer, no vamos a tener la capacidad de administrar este mundo loco que tenemos allá afuera. Las naciones están desde el cono sur hasta el norte. Bueno, hasta Donald Trump está en gran dificultad ahora, ¿sí o no? ¿Saben esto? Va a un juicio político ahorita. ¿Qué necesita Donald Trump? Un buen creyente. ¿En qué? En padecimiento. ¿Qué necesitan los chilenos? ¿Qué necesitan los venezolanos? No necesitan buenos políticos. Necesitan una iglesia que esté experta en padecer para que pueda consolar. Esas naciones están trastornadas. Ahí hay líos todos los días. Y de Honduras ni digamos, todos los días sopa afuera, es una cosa terrible. Este país está en una inestabilidad terrible. La clase política tiene este país comiéndose las yemas de los dedos todos los días. No sabemos con qué vamos a aparecer mañana. Y todos sabemos que la clase política tiene esa situación de tener en estas ascuas al país. Pero la iglesia, ¿dónde está? Orando por los sinvergüenzas, desubicados completamente, sin una verdadera capacidad profética para ejercer el ministerio en las esferas del gobierno. Inhabilitados completamente. No tenemos liderazgo. No hay liderazgo. Por eso le pareció bonito a aquel muchacho del Vidal, que bueno, llevaste un concierto
de Marcos Vidal. Entonces Marcos Vidal empezó como a tener náuseas y me imagino yo que le dio como una nostalgia y comenzó a decir, ¿y dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Y dónde están aquellos como Daniel? Y empezó a agarrar para atrás porque para adelante no hay nada. Tuvo que ir a ver imagínate, a Daniel, la fosa de los leones. A buscar a Daniel allá en los archivos del año 3600 antes de Cristo. Porque para adelante solo gelatina, no queda nada. ¿Dónde están los sucesores? Dice. ¿Dónde está como Josué que recibe el espíritu de Moisés? Nosotros recibimos el espíritu del santo ungido de la cruz y no pasa nada. Es correcto. Josué por lo menos llevó a la gente donde tenía que llevarlo. Nosotros no sabemos dónde vamos. Todo indica que tenemos que hacer ajustes. Dígale a su vecino, ajustes. Ya le di una vueltita para... ¿Quiénes fueron una vez a alguna piñata cuando eran niños y los mareaban? Bueno, yo estoy en eso. Yo estoy de la vueltita, 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 vueltita y vueltita y vueltita para darle el palo y que usted halle la piñata. A ver cómo. ¿Le hicieron eso a usted? Y de remate le ponían un pañuelo, una gran oscura, ni el cerebro le giraba. Dale arriba, y usted no hallaba ni cómo parar, inestable como la iglesia. Y le decían arriba y abajo. Y usted no sabía dónde era arriba ni dónde era abajo. Bueno, ese es el diagnóstico de la iglesia del siglo XXI. Y aparte de porque el garrotazo pueda que pegue en algo, que no sea la piñata. Y el cumpleañero termina en la clínica con un garrote. Quiero que alguien me lea el verso 7. ¿Saben por qué los estoy mareando? Los quiero marear para que ustedes salgan de la idea que este es un congreso, que este es un culto, que este es una iglesia. Quiero que se salgan, que entendamos que esta es una plática concienzuda, cara a cara, donde podemos hacer ajustes de manera normal, sin que nadie nos manipule. Ni que le tiemble la cartera porque le van a pedir un pacto. No estamos en eso. Respire, esté tranquilo. Nadie lo va a manipular. Hasta hace como 2 años entendí que ser pastor de una iglesia de esclavos es fácil. Es facilito. Levante la mano. De grito de júbilo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Todos gritan. Eso es fácil. Ser pastor de una iglesia de gente libre, eso sí quiero ver yo. De gente que tiene la capacidad diagnóstico para saber si lo que se le está diciendo compete a su pacto. Si lo que se le está sugiriendo es el paso que sigue en el diagrama del propósito eterno. Es gente que despertó a la realidad de Dios como esperanza de gloria y que no permite que se le digan cosas que están fuera de su ajuste jurisdiccional como hijo de Dios. Aplauda si quiere porque todavía estamos en otras cosas que la aplauso al niño. Vamos a trabajar el consuelo. Y uno puede padecer y aplaudir, ¿verdad? Ninguno de nosotros está aquí porque nos sobra la comodidad. ¿Qué tan dispuestos estamos a reformar todas estas cosas? Pablo dice, tenemos la plena confianza. Quiero que alguien lea la Biblia ahí, suya, para que le diga, Señor, ¿qué dijo en el verso 7? Quiero que todos tengan la plena confianza, porque quiero dejarle una encomienda, Carlitos, a los ministros de esta obra. Trabajen en la confianza. Trabajemos en la confianza. La gente debe sentirse, voy a usar una palabra que no sé cómo les va a caer, pero cuando uno se excita en el ejercicio de algo que sabe que es lo que fue llamado a hacer. ¿Quién va a leer el verso 7? Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Cómo es la esperanza, dice Pablo? Firme. Firme, no es inestable. Es correcto. Es firme la esperanza respecto a ustedes. Pablo no tiene ninguna duda que su ministerio ha podido construir bases de estabilidad.
porque ya en Corinto había demasiada inestabilidad, había proliferado la falsa doctrina, apóstoles equivocados que hablaban sobre la venida de Cristo, una serie de disparates. Pero Pablo dice, en cuanto a ustedes, hay una plataforma que nosotros confiamos, ha sido debidamente construida, y esa es la confianza. La confianza de Honduras no es que venga alguien a gobernar de nuevo, es que la iglesia tenga confianza del papel preponderante que tiene para traer el reino de Dios y su justicia. Y no es que usted se tire para hacer los cambios, porque eso es penoso, hermano. Que andemos promoviendo apóstoles para que sean diputados. Dios nos libre. Dios oyó nuestra oración. No que van a llegar a ser esos bárbaros ahí. No, hermano, viviendo de los viáticos y de cosas raras. Cuando el reino tiene todo para que nosotros podamos hacerlo. Pero Pablo dice, me gusta, léalo, hermano, de nuevo, por favor. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en acción. Oiga, ¿por qué está firme? ¿Por qué? Porque somos compañeros. Porque somos compañeros, ¿dónde? En la aflicción. Así como en las aflicciones. No, pero esto de Dios lo bendiga, hermano, y qué lindo el cantito que cantó. Eso, hermano, eso es un culto. Pablo por eso me gusta, porque él es parte de la chocolatada. Él se involucra y dice, y todos nosotros tenemos esa firme confianza de que ustedes, como han soportado, están estables y firmes en la persecución y en la aflicción, también estarán con nosotros en la consolación. Pero la consolación no es una palmadita, hermano, atrás. Ajá, correcto. Pablo por eso va a decir, gracias a Dios que tenemos un Dios que resucita. Porque hoy se ha estado hablando del propósito eterno. Ayer se habló del propósito eterno. ¿De acuerdo, hermano? Pablo dice, tenemos esa plena confianza de que al participar ustedes con nosotros en estos padecimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Ahí va, las gemelas. Padecimiento, consolación. Padecimiento, consolación. Verso 8, amados, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos. ¿Y a quién nos va a emocionar? ¿Y qué influyente es eso? Pablo dice, el sistema nos ha oprimido. El sistema nos ha perseguido. A Pablo no hay quien le dicte sentencia, sino Nerón mismo cuando dice, hay que decapitarlo. Y Pablo sabe que hay una fiera que está detrás de él. Pablo sabe que hay un sistema que quiere acallar su boca, porque todo cuanto él dice produce estabilidad, confianza y un arrojo a la iglesia que no le teme a nada. Ya es una iglesia que está sacudiéndose de todo temor y de toda cosa aparente y deja de pensar en su autosufrimiento y comienza a abrazar una causa que no le importa morir. Es correcto. Pablo dice, atravesando las provincias fuimos oprimidos, fuimos agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y es lo que yo quiero ministrar esta noche. Gloria a Dios. Y me perdonan si me pongo excitado, pero no hay manera de quebrar esta estructura rígida en la iglesia. De que pensamos que todo termina cuando la reunión pude sentir que los pelitos se me pararon y sentí ¡ay, qué bendición! Hasta sentí olor a una cosa ahí y empieza aquella cosa ambiental a engañar nuestros sentidos, y cuando el padecimiento viene no sabemos qué hacer con esto. Pablo dice, fuimos afligidos más allá de nuestra capacidad. Por eso aquel dice, ¿y dónde están aquellos hombres como Elías? Que fue capaz de retar a todos aquellos perversos idólatras y aquellos perversos profetas y los llevó al Carmelo, y el Dios que arroje fuego de arriba, ese será el profeta, el verdadero Dios. Y lo degollaron a todos. Pero no olvide que había pasado días en una gran depresión en una cueva, donde él esperaba el aliento de Dios.
Y dice que primero venía un torbellino terrible, que hasta rompía las rocas. Luego un fuego. Y bien dice Elías, y Dios no estaba allí. Y yo quisiera que la iglesia de este siglo entendieran que en tanta metafórica y tanta cosa cosmética, ahí no está Dios. ¿Por qué no lo concluimos? ¿Por qué no concluimos que Dios no está en lo aparente? Es correcto. En esto que parece ministerios con gran afluencia, ministerios con gran resonancia, con gran riqueza material y que parece que nada los puede detener. Y los que tenemos 4 pelones parece que fuéramos las últimas 4 cucarachas que quedamos. Pablo dice, fuimos después a ir más allá de la capacidad. Y si hubo uno bueno para aguantar fue Pablo. Pablo tenía desarmada la cara. Josefo escribió acerca de él que era un hombre pelón, chaparro, con enanismo en el cuerpo, la nariz quebrada, no tenía apariencia. Cuando decía Pablo, eso es Pablo. El nombre de Pablo se había dicho, ya todos parecían que iba a parecer un superapóstol. Así, ojos azules, un chelón, un tipo que reciba. Y cuando miran a aquel hombre todo reventado, lo miran todo pelado, como cara de loco, trastornado. El tipo sudaba la gracia de Dios. Y dicen que la gente se le colgaba al cuello porque era la manifestación viva de Cristo. Pablo tuvo la capacidad en Dios de escribir la segunda carta a Timoteo. 85 versículos de esta carta tienen el nombre de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Pablo se había convertido en algo consustancial. ¿Qué lo llevó a eso? Los sufrimientos, el padecimiento. Nueva traducción de Viviente dice, Pablo, creímos morir. Creímos que no saldríamos con vida. ¿Alguien tiene el verso 8? Creímos, me encantan los que están en clase, me encantan los que están conectados, me encanta. Justifica todo lo que hemos tenido que hacer para venir. Justifica todo. Verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Es importante que no se ignore. Pero nosotros caminamos escondiendo el padecimiento. Yo no sé cómo vino Eric acá, cómo llegó. No sabemos cómo él pudo consolidar el mensaje que Dios. Nadie le preguntó. Y nosotros también pecamos en no decir. Es importante que sepan que para salir se sufre. Y no tiene que ver con que usted me dio una ofrenda porque no la quiero. Correcto, sí. Solo que sepamos que todo aquel que anuncia el evangelio del reino sí tiene fieras enfrente. Sí, cierto. Y él quiere que se sepa que la iglesia no debe ignorar eso. Pablo dice, no hemos tenido un ministerio así como que también nos manda el gobierno y nos dan ¿cómo se llama? Esto que le dan a los diputados. Sí, que le dan una subvención. Pablo dice todo lo contrario. Es importante que sepa cuánto hemos sufrido. ¿Por qué, hermano? Que nos ha sobrevenido en Asia, pues Fuimos abrumados. Sobremanera. Gracias. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Usted sabe cuánta dosis de sufrimiento es esto? Fuimos abrumados. Fuimos llevados, descollados en una realidad de padecer de verdad. No con sufrimiento de cara, de verdad. ¿Qué más dice, hermanito? Usted está ungido para hablar eso. más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estos eran apóstoles, Sí. no Sí. cucarachas. Sí, correcto. Sí. ¿Saben qué dijo Pablo? En esta me fui. En esta otra también. A cada rato Pablo era vendido a la muerte. Ajá. Por eso él decía, andamos la ataúd cerca. Y usa la palabra abrumados. Por eso dice, esto hermano,
Esto no debe explicar la palabra paraclesis. Pablo está exagerando y está tratando de profundizar el padecimiento para que entendamos que cuando más padecemos, más consolación tenemos. Pablo dice, fuimos llevados hasta la muerte y más allá de nuestras propias fuerzas, pero en esa misma dimensión fuimos consolados. Recibimos don, recibimos poder, recibimos, yo sé que ustedes se llaman de milagro, pero lo que reciban va a estar en la proporción que se padezca. Así que este es un congreso de padecer. Y eso nadie lo aplaude, yo le doy la razón. ¿Y quién entra en avivamiento porque va a padecer? Porque es contraproducente, es contra naturaleza. ¿Tiene algún canto del padecimiento? Que vean, no tiene. No tiene. Esperábamos morir, pero como resultado esperábamos morir. Pablo no está hablando de una gran expectativa. Oh, yo tuve una visión con tremenda congregación. No, él está esperando morir. Sí, sí. Ajá. Ajá. La visión de Pablo es parecerse cada vez más a aquel que lo llamó. Ajá. Él va en una progresión que le anuncia muerte, pero en la medida que se acerca a este padecimiento, hay una explosión de consolación detrás de él que trae libertad para la predicación del Evangelio. Porque en la medida que él padece, puertas amplias de oportunidad se abrieron en Grecia. Si no, revise Tesalónica. En 6 meses habían recorrido todo el territorio y el Evangelio había alcanzado a Tesalónica en 6 meses. Cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, la iglesia tiene 6 meses. Y les dijo, han llenado todo. Son bárbaros. En 6 meses. Era una iglesia hablando sobre escatología. Y nosotros tenemos iglesias de 100 años en la capital y hay que hablarles de frijol y de maní. Hay que decirles, tengan esperanza, hermano. Y tienen 100 años en el Evangelio. Estos hermanos en Tesalónica eran brutales. Habían hecho temblar todo Grecia. Habían llevado el Evangelio poderoso de Cristo a toda Grecia. Y Pablo dijo, con esto sí. Con esto sí se avanza. Y nosotros estamos 20 años esperando madurar. Sí, correcto. Ajá. Espérate, hermano, espérate. No queremos que usted, no, espere, que de los anuncios, ay, no, porque me da nervio. No me deje privilegio. Cante. Y con almohadas de pluma, sí. Lo voy a poner en disciplina. ¿Qué cosa explosionó en mi interior? Explosiona que Pablo dice que de hecho esperábamos morir, pero como resultado, esto hace progresar a una iglesia completa. Pablo dice esperábamos morir, pero como resultado, ¿qué fue el resultado? Vamos a ver los que están leyendo la escritura. ¿Cuál fue el resultado? Perdimos la esperanza de conservar la vida. Correcto, sigamos adelante. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Adelante, hermano. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. ¿Qué hizo eso? Estos son santos de júbilo, amigos. ¿Qué les pasa? No les dio nada. Esperábamos morir, pero a cambio de morir, lo que nos vino a nosotros es aprender a confiar. Que no es de nosotros el asunto, es de Él. Y comenzamos a tener confianza en Dios, que nos parecía morir, pero Él prolongaba la vida, Él nos abría puertas de oportunidad, a nosotros nos parecía. Creíamos morir, pero ¿qué vino? Confianza. Empezamos a entender que todo radica en la confianza en Dios.
Pablo sanó la iglesia a Corinto devolviendo esa confianza. Dígale a su vecino, tenga confianza, no tenga miedo. Como ministros, como ministerio, como célula, no sé cómo están organizados. Entonces el primer tópico, si algo quisieran apuntar, que yo voy a traer un tachón, pero le quedé mal al hombre cuando no lo pasé a la computadora, es que una iglesia apostólica progresa porque es una iglesia establecida en el consuelo, que proviene de soportar el padecimiento para plena confianza. ¿Para qué padecemos, hermanitos de mi corazón? Para la plena confianza. ¿Para qué padecemos? Para tener confianza. ¿Para qué padece usted? ¿Para qué padece? Para aumentar la confianza en Dios. Ahora voy a preguntar el sí o el no. Sí o no que crecemos en confianza cuando nosotros decimos, aquí llegué, no tengo. ¿Cuántos han dicho esto? De aquí no paso, me morí. Lo que usted diga. Y usted ve que no murió, sino que continúa. Que dice, ya no tengo, no voy a poder. Y viene Dios y le cae a la boca y lo amplía, lo consolida, lo establece, lo fortalece y lo envía. Entonces, eso hace una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica muere a sus aspiraciones para nacer a las aspiraciones de Dios. Creímos morir, pero a cambio de esto, Dios nos hizo crecer en confianza. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, han descuidado la confianza en Dios. Están confiando mucho en lo que ustedes saben hacer. Claro, eran legulei, eran muy estudiosos, filósofos, tenían filósofos hasta para tirar al aire. Dioses le rebotaban a los griegos. Ellos tenían mucha confianza en sí mismos. Pero Pablo les está enseñando que hay que confiar en Dios. Mensaje viejo, ¿verdad? Eso de confiar en Dios es viejo. Lo que pasa es que no lo implementamos. Correcto. Dele 5 al vecino y dígale, vamos a comenzar a confiar bien en Dios. Dele 5 y dígale, vamos a comenzar. ¿Y qué le enseñaron en el Congreso? A confiar en Dios. Hemos perdido la confianza. Sí, sí. Por eso vemos a la iglesia vecina que le hacen así, hagámosle también. Mira que aquellos así les va bien, ay, no, vamos también. Y ahí vamos. Nosotros hemos ido a unos lugares, a los rincones de Honduras, y uno no sabe cómo meten la cultura esta. Uy, pero a lo más recóndito. El judaísmo se ha metido en la iglesia, pero de manera brava. Estrellas te da bien el techo, candelabros en las paredes, tributos del dios Elohim, el dios Sabaoth, y hasta ministerios tienen estos nombres y son nombres retrógradas que lo único que producen es pesar de seguir contemplando sombras. Por eso Pablo dice al abrir la carta, ustedes son iglesias de Dios. Dios dejó de sostener una guerra hace muchos años. Sí, correcto. Porque ya no pelea con nadie. Ajá. Él venció en la cruz. Una iglesia apostólica es establecida en el consuelo porque ha padecido. Pero cuando comienzan los padecimientos se van para otra congregación. Allá no se padece, mira qué lindo allá. Esa gente, ¿cómo se llama, Dios mío? Uy, cómo tienen aulas para los niños, tienen de todo. Vamos, vamos. Cuando allá en mi pueblo dice, cuando se pone el maíz a peso, todo el mundo y se van para la iglesia más populacha de la ciudad, que tienen una resonancia. Eso está bárbaro, vamos allá. Y muertos de la envidia porque allá hay de todo y aquí poco. Así nos establecemos en las iglesias. Es que aquel lo visita, mira cómo le ora, el pastor le ora y le ora y le ora y le ora y le ora. Así crecemos, nos vamos en una cosa, en un laterío.
Es un tema de consumismo tan terrible y nos movemos de congregación en congregación como que vamos a la despensa. No hay. Y vamos y no hay. Vamos de supermercado en supermercado como si la iglesia fuera un supermercado. Ya dije, la iglesia consiste en una cosa, es que es el cuerpo de Cristo. No es un supermercado donde a usted le dan de todo. Leche, tráigame jugo natural y póngame aquí también una discal. ¿Y usted cree que la iglesia es un restaurante? Pablo está diciendo, tenemos profundidad en el padecimiento, pero ¿qué aprendimos cuando padecimos? A confiar en Él y no confiar en nosotros. Eso es apostólico. Eso es profundamente apostólico. Pero nadie le predica de esto porque parece que es aburrido. Sí, correcto. Parece que fuera aburrido. Ajá. ¿Qué es el problema? La gente ha dejado de confiar en Dios. Ajá. Ahora confiamos en la unción de un santo ahí que anda por ahí, que habla difícil y que dice cosas bonitas y que le predice el futuro. Y me dijo una palabra profética y yo la recibo. Y yo vengo de los temblores, hermano. Nosotros venimos de temblarle a todo eso. Usted no crea que es que yo soy guerrillero, yo vengo de allí. Venimos de temblar por todo, de llorar por todo, de echarle aceite a todo, de pitarle con los chofares a todo, echar fuera demonios hasta de las columnas. Venimos de hacer guerra espiritual estratégica. Perdimos nuestra confianza en Dios y creímos más en el aceite. Sobrevolamos esta nación en un helicóptero 9 horas orando, tirando ajenjo desde arriba, aceite. Tirábamos lanzas, nos íbamos a matar un prójimo abajo, matando a Leviatán. Cosas de estas en los mares, que lo único que hay en los mares es basura. Leviatán se llenó de basura. ¿Sabe cuánto es 9 horas en un helicóptero? Y le dimos. Y digo le dimos porque andábamos una gavía de gente ahí. Aquellos allá se quedaron. Yo volví en mí. ¿Sabe lo que es esperar morir? De hecho, esperábamos morir. Pero esto lo que hizo fue afinar nuestra confianza en Dios. Sí, es cierto. Que no nos movemos con nuestra fuerza. Así es. Que no es a base de nuestra propia justicia. Ajá. Que no es nuestro tiempo, es el de Dios. Que la iglesia no es nuestra, es de Él. Correcto. Así es. Tenemos que reestructurar nuestra confianza. Hermanos de mi corazón, volvamos a la confianza en Dios. ¿Están aquí? Aprendimos a confiar que solo en Dios. Y me gusta que use el término que resucita. ¿Qué dice? Ese Pablo está hecho. La peor preocupación que nos podía batir era que pensábamos que íbamos a morir, pero lo que hicimos fue aprender a confiar en Dios que resucita a los muertos. Pablo está divertido. Aprendimos a confiar en Dios. Esperábamos la muerte, pero aprendimos a confiar en Dios que resucita. ¿Agarraron o no agarraron? ¿Agarraron? Pablo dice, estamos casi tendidos a la muerte. Creíamos que era nuestro fin, pero esto nos llevó a entender que debíamos confiar más en aquel que resucita a los muertos. Por eso Pablo después dice, sea que viva, sea que muera, soy del Señor. Qué cosa más hermosa, Dios mío. Ven, hermanos, por eso este no es un asunto de sanidad interior, de curar las heridas. La consolación de la cual Pablo está hablando no es una consolación que sana el rencor con el hermano, la heridita con el pastor. Él no está hablando de esto, de estas cremas tópicas. Pablo está yendo al fondo para decir, ¿dónde está tu muerte, aguijón? O sea, ¿dónde está tu aguijón o muerte sería? Pablo está
sanándonos del aguijón de la muerte, no sobándonos con pomada a la campana para que se nos quite el resentimiento. Este es un asunto de profundidad. ¿Aló? ¿Estamos bien, hermanos? Esto no es un asunto para cosas tópicas. Ya dije la primera, una iglesia con carácter apostólico es establecida en el consuelo que produce soportar padecimientos. ¿Para qué? Para plena confianza. ¿Y qué produce la plena confianza? Que logramos entender que ni la muerte, nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Quién me lleva el tiempo? Alguien que me grite, porque ya estuvo, ¿verdad? ¿Solo va a decir uno? Bueno, voy a decir la segunda para que nos vayamos. Número 2, la primera es consuelo. La número 2 es una iglesia que sabe vencer el engaño. Y la falsa doctrina apostólica. Tanto apóstol, tanta doctrina apostólica, tanta cosa. Tenemos que volvernos hábiles para vencer. ¿De acuerdo, hermano? ¿Reciben esto? Con habilidad para vencer engaño y con habilidad para quebrar toda falsa doctrina apostólica. Esto requiere instrucción. Esto no es friendo un huevo en la casa. Es teniendo capacitación apostólica. Es correcto.